pasar este tiempo con Él, ¿verdad? Porque el tiempo es de Él, no es de nosotros. Y nos da la oportunidad de estar pasando un tiempo con Él. Que el Señor los bendiga a todos y vamos a dar inicio a esta preciosa mañana. Yo los invito a que vayamos al libro de los Romanos. El libro de los Romanos, capítulo 2. Versículo 12. Les doy tiempo para que lo encuentren. Romanos capítulo 2, versículo 12. Solamente el 12 vamos a leer. 2:12. ¿Ya lo tenemos? Nos ponemos de pie en reverencia a la bendita palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjense qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Es un solo versículo, pero está tremendo. Pueden tomar su asiento. Está tremendo porque aquí Dios nos está diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿A qué se refiere? A que mucha gente no conoce la ley. O sea, se refiere a la ley, es a la palabra del Señor en la Biblia. Mucha gente no conoce la palabra de Dios, mucha gente no sabe, no conoce esta ley y andan pecando. Y no se sienten mal, no se sienten pues no sé, redarguidos porque no conocen ley. Pero en este versículo dice que serán juzgados sin ley. O sea, el juicio también para ellos, la ignorancia de la palabra de Dios los va a condenar a ellos. Esta gente que no conoce la palabra de Dios también va a ser juzgada. Pero lo más grave es para nosotros, dice: y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, los que conocemos la palabra de Dios y andamos pecando, vamos a ser juzgados conforme a la palabra de Dios. O sea, está más grave. La ignorancia es ciertamente un mal que acecha a mucha gente que por desconocer la palabra de Dios viven mal y andan en pecado. Ahora, ¿por qué? Porque mucha gente a mí me ha comentado: Dios es bueno, Dios no nos puede hacer eso. Sí, Él es bueno, pero Él es nuestro Padre. Y nosotros como padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿O hay alguno aquí que no ame a sus hijos? Yo creo que todos los que somos padres amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, así es Dios con nosotros. Él nos ama, Él nos quiere, y Él nos dice: hijo mío, aquí están los estatutos, aquí están la ley y las reglas que yo te pongo. Lo mismo sucede en casa. Lo mismo sucede en casa. Nosotros como padres les ponemos ciertos límites a los hijos, les ponemos ciertas leyes. ¿Sabes qué? Si tú haces esto, si tú te portas mal, vas a tener un castigo. Y no porque no los amemos, ¿verdad? Porque sí los amamos, sino porque les estamos poniendo reglas. ¿Por qué? Porque deseamos el bien para ellos. Deseamos que en el futuro ellos sean buenas personas, sean buenas gentes. Y por eso es que nosotros les ponemos esas leyes, les ponemos esas normas. Dentro del hogar los estamos guiando para que ellos lleven una vida recta, que es el interés de nosotros como padres, que nuestros hijos lleven una línea recta, una línea dentro del orden de Dios. Y lo mismo hace Dios con nosotros. O sea, Dios es bueno. Así como nosotros somos buenos con nuestros hijos, Dios es bueno con nosotros porque Él es nuestro Padre. Pero igual, el Señor nos dice: hijo mío, si tú haces esto, aquí a través de la Biblia, si tú haces esto, si tú haces lo otro, va a haber consecuencias. Y todo esto que estamos viviendo es una consecuencia del pecado. Ahora, no podemos
decir que no, porque todo esto ya está escrito. Ajá. Está escrito, en los últimos días habrá terremotos, habrá pestes, habrá enfermedades, aumentará la ciencia, guerras por todos lados, se levantará nación contra nación, la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo. Todo esto está escrito y todo esto ya lo estamos viendo. En la actualidad, ¿cuántos hijos no golpean a sus padres? Y eso anteriormente no pasaba. Anteriormente no pasaba. A nosotros, los que tenemos entre los 50 y 40 años, nos controlaban con la pura vista. Nomás bastaba que nuestros padres se nos quedaran viendo de una manera muy especial para que nosotros entendiéramos que estábamos haciendo algo mal. Y había un verdadero respeto de nosotros hacia los padres, de nosotros hacia nuestros mayores. Si alguien llegaba a nuestra casa, era una obligación saludar a esa persona que estaba llegando. Ahora llega uno de visita a una casa y los hijos ignoran a la visita. Y todas esas cosas que nos han ido cambiando, que ahora en la actualidad ya los hijos, no hay respeto de los hijos hacia los padres, no hay respeto entre las personas. Ustedes saben que, por ejemplo, cuánta gente muere en accidentes de tránsito porque hay un problemita y ese problemita se empiezan a pelear, el otro saca la pistola, se matan y todo. Y toda esa maldad que ha ido aumentando, que está escrita en la Biblia, que en estos últimos días aumentará, todo eso nos va a traer ese juicio del cual nos está hablando, estamos en esta mañana. Ese es un juicio que Dios trae, pero consecuencia del pecado y de la maldad de nosotros mismos. Es una consecuencia de lo que nosotros ¿qué sucede? Porque ya está escrito. Entonces, no podemos orar en contra de todas estas cosas, pero sí podemos darle a conocer a la gente que no conoce a Cristo, dárselos a conocer para que ellos se conviertan de sus malos caminos. Ajá. Para que el día del arrebato la mayor cantidad de personas nos vayamos con ellos. Porque yo les aseguro que en este momento, si el arrebato fuera hoy, solamente un 10, un 15% de la tierra, de todos los habitantes del universo, nos estaríamos yendo con Jesús. Y el otro 80, 85% se estaría quedando. Imagínense qué tremendo. Y todos sabemos lo que viene después del arrebato. Esto que estamos viviendo nosotros no es nada. No es nada. Lo que viene después del arrebato, eso va a ser lo más grave y lo más feo. Entonces, es nuestra obligación transmitir el mensaje de Dios para que la gente lo conozca. Ajá. Empezando por nuestra familia, que nuestra familia no vaya a sufrir todo lo que está escrito, que ya está escrito, que viene después del arrebato para todos aquellos que se queden. A mí no me gustaría que mi familia, que mis amigos, que mis seres queridos pasaran por esa situación. Por eso es mi deber compartirles la palabra de Dios para que ellos se arrepientan y puedan ser salvos, que puedan ser salvos. Entonces la reflexión en esta mañana, hermanos, es eso, ¿no? Que transmitamos la palabra de Dios a todo mundo, en el medio en que nos movamos, en la escuela, en el trabajo, donde sea que estemos transmitiendo la palabra del Señor para ganar almas para Cristo, para que todos ellos no se pierdan cuando llegue el día del juicio. Ajá. Ahí acabamos de leer, la ignorancia también trae juicio. Ajá. Y para nosotros que conocemos la palabra, pues también hay un juicio, y más severo. Entonces yo les dejo esta palabra para que reflexionemos y la analicemos y enderecemos nuestros caminos, porque aún como cristianos a veces andamos en el pecado. Vamos a escuchar un par de alabanzas, hermanos, y después continuamos con el mensaje del Señor en esta mañana. Que Dios les bendiga.
Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios en esta hermosa mañana. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, venimos hoy delante de ti, Señor, a rendirte honor y pleitesía, Señor. Venimos a levantar tu nombre en alto, Señor, a reconocer que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de nuestras vidas, el primogénito de toda creación, la roca inconmovible en el cual nosotros hemos confiado y hemos puesto, Señor, toda nuestra esperanza, oh Padre. Venimos hoy domingo a exaltarte y a bendecirte, Señor. Hoy es el día que tú hiciste, Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en ti, así dice tu palabra, Señor. Recibe, Señor, la alabanza, recibe la adoración esta mañana, Padre. Oh Señor, levanta a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, Señor, llénala de gozo, llénala de amor, Padre Santo, Señor. Despierta el espíritu de tu iglesia, Señor, esta mañana. Venimos a exaltarte y a bendecir tu precioso nombre, Señor. Recibe toda honra, recibe todo honor, toda adoración, Señor. Levantamos bandera de victoria, Señor, y declaramos que tú eres Rey en nuestras vidas. Sí, creemos que tú eres el Señor de nuestros corazones, Padre, y proclamamos tu nombre en alto, Señor. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor a través de estos cantos de adoración esta mañana. Vamos a apoyarnos unos a otros, vamos a cantar todos juntos. Amén. Y Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser. Lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar unirá con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey.
Alaba al Señor ahí donde estás, adórale. Él es digno de ser alabado y de ser glorificado. Adórale ahí donde estás, suelta tus cargas esta mañana. Es un tiempo de adoración, es un tiempo especial que tú le brindas a Dios, es un tiempo de calidad. Aprovecha este momento y adórale al Señor, Él está aquí. Pídele al Señor que Él llene de su gloria este lugar, que Él llene de su gloria tu corazón y tu vida. Adórale esta mañana, Él está aquí. Sé libre de adorarle en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, adórale. Dile, Señor, que tu gloria llene este lugar, que tu gloria llene mi ser. Díselo esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. gloria llene nuestro
nuestros corazones, Padre. Que tu gloria llene nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios fiel, porque tú has guardado a tu iglesia, Señor, les has protegido, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Así como están en su hogar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y darle gracias a Dios por este día. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú nos guías a toda verdad, porque tú nos enseñas. Hemos venido a darte adoración, a darte la gloria y la honra solo a ti, pero también queremos escuchar de parte tuya lo que tú tienes para nosotros en este día, en este inicio de semana. Bendecimos, Señor Dios, a nuestros hermanos que están del otro lado de las pantallas. Te damos gracias por ellos y que sean prestos, Señor, a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por los que nos ven. Pueden tomar su asiento. Y buenos días a todos. ¿Y por qué empezamos orando? Yo quise empezar orando porque la palabra que Dios me dio fue hace 8 días para amanecer 21 de este mes, exactamente el domingo pasado. Dios me dio una palabra y me la dijo 2 veces. Y me dijo, pasa del otro lado de la escoba. Así se llama el tema para los que anotan. Pasa del otro lado de la escoba. Y yo le digo a mi esposo, creo que la escoba ni está en la Biblia. Creo que ni existe escoba en la Biblia. Entonces, checándolo en la escritura, sí está. Y vamos a verlo en Isaías 14. Está hablando del juicio contra el rey de Babilonia, Isaías 14, vamos a ver el 22 y el 23. Vamos a esperar un momento a que lo encuentren en su hogar. Y sabes que Babilonia era señora de reinos. Babilonia en aquel entonces era una potencia mundial, la primer potencia mundial, señora de reinos. Dice el 22, porque yo me levantaré contra ella, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijos, nietos, dice Jehová, y la convertiré en posición de erizos y en laguna de agua, y la barreré como escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos, afirma el Señor Dios de los ejércitos. Aquí nos está hablando Dios de un juicio. Y mira, yo no sé cómo esa potencia mundial, yo no sé si a ti te llegara una palabra y te dijeran, ¿saben qué? Se va a caer Pekín, se va a caer Moscú o se va a caer Washington, son potencias, son ciudades puntales de las naciones, y tú dirías, no creo, porque son potencias tremendas, ¿no? Yo creo que cuando llegó la profecía al rey de Babilonia tampoco lo podía creer, ¿no? Yo creo que dijo, no creo, están bromeando los profetas. Y sabes que cuando yo empecé a meditar en esta palabra, el significado realmente de lo que Dios me estaba diciendo, yo le dije yo oré y le dije, Señor, si esta palabra es para mí,
pues voy a meditar en mi vida y voy a ponerme a cuentas contigo, y empecé a orar y el Espíritu Santo me fue revelando cosas que todavía hay en mi vida. Y empecé a orar y a orar y a orar, cosas que quizás yo creía que ya no tenía y no era así. Pero me dijo el Señor, es para mi pueblo en estos días. ¿Y por qué dice la palabra aquí que te barrerá como escoba? ¿Sabes qué hace la escoba? Va llevándose la basura a su paso. Empiezas y va barriendo con todo. ¿Y por qué Dios dice pasa del otro lado de la escoba? Ahora sí, como decimos cuando llega la visita y estás barriendo, ¿qué le dices a la visita? Pásese a lo barrido, pásate a lo limpio. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te pasas a lo limpio, te va a barrer juntamente con la basura la escoba. Es más, le decimos a nuestros niños, si no recoges tus juguetes, ¿a dónde crees que van a ir a parar tus juguetes? A la basura. Entonces, ¿qué te conviene? Recogerlos para que yo no los tire a la basura. Y la palabra es terrible, es terrible. Yo lloré con esta palabra. Hace 8 días que estuvimos en el ayuno, yo dije, no puedo todavía hablar la palabra porque todavía no la he digerido, todavía está resonando. Como dice el Señor, una palabra que te retiñirá los oídos. Y yo creo que ya es el tiempo de que tú y yo, como pueblo de Dios, decidamos si queremos estar del lado de la basura o del lado donde ya Dios está limpiando. Aquí Dios nos está hablando de una limpieza espiritual, de que estemos limpios delante de su presencia, de que ya no es el tiempo de que estemos jugando, ya es el tiempo de pasarnos del otro lado. De lo contrario, Dios nos va a barrer. Con todo lo que lleva a su paso nos va a barrer. Y sabes que empezaba mi esposo hablando de juicio, y es juicio lo que está pasando aquí en Babilonia. Y sabes que de juicio ya no se habla detrás del púlpito, ya no se menciona. Los predicadores modernos no hablan del juicio. De vez en cuando tocan el tema del juicio final y listo. Pero dicen, no, hablar de juicio a la iglesia es retrógrada, es de antes, es del Antiguo Testamento. Hablar de juicio a la iglesia es antipopular. Si yo empiezo a hablar de juicio en la iglesia, las almas se van. Entonces, tantos predicadores modernos se detienen de no predicar eso en los púlpitos. Y yo te voy a decir una cosa, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento no se dejó de hablar de juicio. En el Antiguo Testamento era una prioridad al extremo hablar de juicio. Y cada que se levantaba un profeta hablaba de juicio. Juicio sobre Israel, juicio sobre Tiro, juicio sobre Sidón, juicio sobre Babilonia. ¿Por qué? Para el arrepentimiento. Juicio sobre Nínive, para que se arrepintiera. Pero Dios nos previene. O sea, Él no llega y tómala, no, te va previniendo. Por eso es importante hablar de juicio detrás del púlpito, predicadores modernos. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, la gente, nosotros los cristianos, nos podemos perder juntamente con el impío. Ahora se habla muchísimo de la gracia, del amor de Dios, de la compasión, y está bien, porque eso dice la palabra de Dios. Es bueno, por supuesto, que Dios habla de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su perdón, por supuesto. Pero también habla de juicio. Entonces, si yo nada más hablo la mitad del evangelio, yo estaría cortándole la otra mitad al evangelio.
Todo mundo queremos un Dios perdonador, todo mundo queremos el Dios de amor, pero nadie quiere al Dios vivo, nadie quiere que se le presente el Dios de venganza. Dice: mía es la venganza, yo daré el pago. A él no, nadie lo quiere a su lado. Entonces, si tú y yo nada más enseñamos la media parte del evangelio, estamos impidiendo, estamos estorbando a que el pueblo de Dios se arrepienta. Y sabes que la ira de Dios viene regularmente por la gente no arrepentida. Sobre la gente no arrepentida, sobre esos viene la ira de Dios. No sobre la que se arrepintió. Nínive se arrepintió, dice la palabra, y se salvó en la época de Jonás. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pasar del lado del arrepentimiento. A veces podemos decir: no, es que yo ya me arrepentí cuando recibí a Cristo, ya soy salvo y ya. No, no es así. Día con día estamos teniendo faltas y errores delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice: lo que yo quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero hacer. ¿Qué estaba diciendo? Que todavía él seguía luchando con la carne. Miserable de mí, decía, él mismo se decía: miserable de mí, que quiero hacer lo bueno y no lo hago. Tú puedes decir: es que el juicio es para los inconversos. Es que el juicio final, no es para nosotros. Vamos a ver qué dice Mateo 10, 11 y 15. Mateo 10, 11 y 15. Aquí está hablándoles el Señor Jesús a sus discípulos. Ellos iban a ir a predicar el evangelio. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entráis, informaos que en ella seáis dignos de pasar allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué tenía que estar predicando los discípulos? El arrepentimiento. Y dice: y si esa gente no se arrepiente, el día del juicio será más tolerable lo que pasó en Sodoma, lo que pasó en Gomorra, que lo que va a pasarles a ellos. Y tú dices: sí, pero es al final. Es al final. Yo no sé, yo no entiendo, pero yo creo que si hoy viniera Cristo, como dice mi esposo, yo no sé si nos iríamos. Yo no sé si el martes que vino el terremoto, yo no sé si ese momento se cae el techo sobre nosotros, yo no sé si tú te irías con Jesús el martes. Yo no sé si tú hubieras partido con el Señor en ese momento, porque no estamos exentos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ajá. Dice la palabra en Romanos, anótelo 5:2, dice: por tu corazón duro y no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira del día del juicio de Dios, del justo juicio de Dios. Por tu corazón duro, por tu corazón no arrepentido, cuando venga el justo juicio de Dios. ¿Por qué justo juicio? Porque es lo que decía mi esposo al principio. Si tú ves hacer la maldad a tu hijo
Y si tú no lo corriges, tú no eres justo. Y acuérdate que tenemos un Dios justo nosotros. Tenemos a un Dios justo que nos corrige. Dice, atesoras para ti, vas guardando, vas guardando, vas guardando, para que cuando venga el día de la ira de Dios, pases por la ira de Dios. Y sabes que en la Biblia tenemos 3,565 promesas aproximadamente, o en total, más de 3,000 promesas en la Biblia. Y desde acá, de este lado del púlpito, se nos hace tan fácil comprometer las promesas de Dios. Todos los predicadores. Es bien fácil comprometer las promesas de Dios. Aquí la Biblia dice esto y esto. Y decimos, qué precioso es la Biblia, ¿no? Qué bueno que me va a ir bien en todo mi camino. Y se te olvida que esas más de 3,000 promesas están condicionadas. Eso se te olvida, ¿sí o no? O sea, no cumples lo que te pide la promesa, pero sí quieres recibir la promesa de Dios. Sí la quieres cobrar. Esto que tenemos en la mano se llama testamento. Y el testamento es para los hijos. Para los hijos de Dios. Porque ¿a quién le da uno su testamento? ¿Al hijo de la vecina? Al hijo. No se lo das a la vecina, a menos que no tuvieras hijos, ¿no? Pero normalmente el hijo es el que recibe el testamento de mamá y de papá. Ahora, tú en tu testamento, hombre, mujer, tú en tu testamento puedes poner 1,000 cláusulas en tu testamento. Si tú quieres 1,000 cláusulas, lo puedes hacer. Tú puedes decir, yo establezco en mi testamento que mi hijo no reciba su herencia hasta que se case. O sea, ya está la herencia, pero ¿qué crees? Tiene cláusulas que el hijo tiene que respetar, si no, no va a recibir el testamento. No lo va a heredar. Así es que este hijo tiene que ir, buscarse una esposa, casarse, llevar el acta de matrimonio y decir, vengo a cobrar mi testamento. Y al cristiano y al que predica se le olvida que esas más de 3,000 promesas están condicionadas. Y tú le dices, tú lo vas a recibir porque la Biblia lo dice. Sí, pero tú también estás haciendo lo que dice la Biblia. Mira, mi suegra falleció hace más de 8 años. Ya va a ser 9 años que ella partió con el Señor. Ella partió con el Señor de cáncer. Y ustedes saben que hay dolores fuertes que tenemos en la carne. Uno de los dolores más fuertes es cuando dan a luz las mujeres. Naturalmente es el dolor más fuerte que se menciona en la vida. El segundo dolor puede ser el dolor de muelas. El tercer dolor es el dolor de la gente que está falleciendo de cáncer. Esas personas, muchas de las personas que han fallecido de cáncer, ellos han preferido morir a seguir padeciendo ese fuerte dolor. Y ya la persona dice, ya no ores por mí, ya lo que quiero es partir con el Señor porque no soporto. Cuando yo supe lo de mi suegra, yo le dije a Dios, yo no sé si tu voluntad es dejárnosla un tiempo más. Yo no sé si tu voluntad es que se vaya contigo ya en el momento.
Pero yo quiero pedir una promesa que está en la Biblia, en el Salmos 37. Dice tu palabra, le dije a Dios, hay un final dichoso para el hombre de paz. Y el tiempo que yo tengo de conocer a mi suegra, esa mujer fue una mujer de paz el tiempo que yo la conocí. Así es que, Señor, que no le duela, que no padezca dolor. Y ella no duró mucho tiempo, pero al parecer no padeció dolor. ¿Por qué? Porque se cumple la promesa. Hay un final dichoso, Salmos 37, 37, hay un final dichoso para el hombre de paz o para el hombre manso. Entonces, si tú no eres un hombre o una mujer de paz, aunque tú seas una mujer cristiana y tú quieras reclamar esta promesa, ¿qué va a pasar? Porque Dios no puede violar su palabra. Dios no puede decir, lo dije, pero ahora ya no lo digo, mejor. No. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, mete tu espada. Cuando le mochó la oreja a Malco, cuando estaban aprendiendo al Señor Jesús, le dice, mete tu espada, porque escrito está, el que a espada mata, a espada muere. Y ustedes saben el desenlace de la historia de Pedro. Ahí mismo, en Salmos 37, dice la palabra, joven fui, mira, aquí está hablando el salmista, 37, 25, atrasito de donde estábamos ahorita. El salmista ya estaba anciano por lo que vemos y dice, joven fui y ya envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, en toda la vida del salmista, él no había visto que el justo pidiera pan o que su descendencia estuviera en las calles pidiendo pan. Déjame aclararte, una cosa es pedir pan y otra cosa es que Dios te provea pan. Porque yo me atrevo a decir que ahorita en la pandemia hay muchas cocinas comunitarias. Y yo me atrevo a decir que hay algún cristiano formado en ese lugar, pidiendo pan. Los que nos ven, espero que no seamos uno de esos. Porque dice, yo no he visto justo que vaya a pedir pan, ni que su descendencia lo haga en el tiempo que yo tengo de vida y ya estoy viejo. A Elías le llevaban el pan los cuervos, ¿sí o no? Mira, había una ancianita que ella no tenía que comer. Y esa ancianita que no tenía que comer no dijo, voy a ir a mendigar pan. Así es que esa ancianita que no tenía que comer se postró delante de la presencia de Dios y le dijo, Señor, tú sabes que no tengo que comer, pero yo te pido a ti que eres el proveedor. Y empezó a orar, a orar, a orar. No tenía nada en su despensa, no tenía nada en su mesa. Y unos jóvenes traviesos y malosos la escucharon su oración y dijeron, mira esta viejita, ya oíste que no tiene nada que comer, vamos a gastarle una broma. Vamos por una despensa, vamos a comprarle, no sé, un pollo rostizado, vamos a ver qué le compramos para traerle y que esta viejita diga que Dios se lo dio y nos burlamos de ella. Así es que los jóvenes maldosos se fueron, se compraron
la despensa, el pollo rostizado, lo que le iban a traer a la viejita, y se lo dejaron y se escondieron. Y la ancianita oró al Señor y le dijo: gracias, Señor, por haberme proveído, por haber escuchado mi oración, y gracias por usar a los hijos del diablo para darme pan. Dios te trae. ¿Cuántos testimonios mi esposo y yo les hemos dado desde este lugar? Cómo no teníamos nada en la mesa, y cómo llegaba el pescado, y cómo llegaban los plátanos, y cómo sigue llegando el pescado. En esta pandemia sigue llegando el pescado a la casa, el filete, los plátanos siguen llegando a la casa, los nopalitos, bueno, de todo. Y no hemos ido a melones, fruta, y no hemos ido a mendigar. No te sientas mal si estás formado en la cocina comunitaria. Quizás nuestros padres no fueron justos y estamos pagando el precio. Dice: no he visto a un justo desamparado, y que su descendencia vaya y pida qué comer. Dios va a usar a alguien que te traiga de comer. O vas a pescar, o vas a cortar coco, a cortar limones. ¿Se dan cuenta? En Efesios 6, 2, 4 dice: honra a tu padre y a tu madre. Eso lo vemos desde los mandamientos, ¿no? De la ley de Moisés. Y todo te saldrá bien y serás de largura de días. Entonces acá nada más comprometemos las promesas de Dios de este lado, las comprometemos a diestra y a siniestra. Hablamos bonito y endulzamos bonito el oído del pueblo de Dios, pero nos reservamos lo que dice: ¿eres hombre de paz? ¿Estás honrando a tus padres para que todo lo que hagas te salga bien? Y dices: Señor, el predicador dijo que todo me va a salir bien, que tu palabra dice. Yo le digo a mi esposo: lo peor del caso, mi amor, lo peor y lo más triste es que no te vas contra el predicador, te vas contra Dios. No dices: es que Juan, mi pastor Juan dijo. No, tú dices: Dios, tú dijiste que no me iría así y así, y entonces ¿por qué me está yendo? Y le reclamas a Dios por causa de los predicadores. Reclámale al predicador que te dijo eso. Y llena la cláusula que Dios manda y ven y cobra tu testamento. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Señor, no tengo dinero, le debo a Electra, le debo a Coppel, no pedirás prestado. Tú estás por cabeza y no por cola. Te pedirán a ti, tú no pedirás prestado a nadie. Sembraste escasamente, pues escasamente vas a cosechar. Porque dice la palabra que el que con él recoge, no solamente recoge, hasta desparrama. Con Dios hasta se te va tirando las cosas. Entonces no podemos seguir comprometiendo las promesas de Dios sin darle a la gente la cláusula de las promesas de Dios. No permitas que alguien te diga que puedes vivir en pecado y ser salvo. No lo permitas. No permitas que alguien te diga: tú puedes pecar, pero no te preocupes. Tú te vas a ir con Cristo cuando Él venga. No lo permitas. En Romanos 1, vamos a ver qué dice Romanos 1, 21. Porque déjame decirte que aquí está hablando
de gente que ya conocía a Dios. Aquí no está hablando de inconversos. Cuando veíamos que los discípulos iban a hablar a la gente que aún no conocía a Dios, pero vamos a ver qué dice aquí. 1:21 en adelante dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, fíjate, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibieron en sí mismo la retribución debido a su extravío. Fíjate cómo empieza diciendo. Arriba dice la culpabilidad del hombre. O sea, el juicio no viene nomás porque a Dios se le ocurrió. Quiero que tú entiendas esto. Es que el Señor tal vez no tenía nada que hacer, se aburrió y se le ocurrió mandar juicio. No, Señor. Aún Mateo 24, hablando del juicio final, de las señales del juicio de estos tiempos, déjame decirle que no fue ocurrencia de Dios. ¿Cómo está nuestra generación en estos tiempos? ¿Cómo está? El homosexualismo, ¿cómo está? La fornicación, el adulterio, ¿cómo está? La malicia, la maldad, matándose, dice la Escritura, unos con otros, quitándose la vida. Crimen organizado, ladrones, hechiceros, el de los que son idólatras. O sea, ¿cómo está? Y todavía el mundo queremos que nos vaya bien. ¿Tú crees que si todos hiciéramos, todos, incluyendo niños, ancianos, jóvenes, lo que tú quieras, si todos obedeciéramos la palabra, ¿tú crees que habría juicio? Si no, sería un Dios injusto. ¿A poco tú vas a corregir a tu hijo porque te obedece? Me obedeces, pero tengo ganas de corregirte, así es que ven para acá. Serías un padre injusto. Por eso Romano dice el justo juicio de Dios. Si no, también él sería un juez injusto. Dice, habiendo conocido a Dios. No es gente que no conocía a Dios y se entregaron a sus pasiones, lascivias, concupiscencias, y luego dice Dios, ¿quieres ensuciarte? ¿Quieres revolcarte? Pues yo te entrego más. Y yo te pregunto, cuando Dios te entrega, es como cuando Dios envía un espíritu que atormente a Saúl, ¿quién te va a librar? Si Él te entregó, ¿a quién vas a clamar? Yo creo que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Los cristianos tenemos que arrepentirnos. Y el domingo pasado les decíamos, nosotros confundimos la salvación de Dios
por el costo del reino de Dios, lo confundimos. Dice la palabra de Dios que la salvación es por gracia, ¿sí o no? Tú no tuviste que hacer nada. Cristo murió por ti. La salvación es gratuita, no fue barata. Le costó hasta la última gota de la sangre de Jesucristo. No fue barata. Fue sacrificado, fue abofeteado, fue latigado, fue traspasado con clavos y lanza. No fue barata. Se pagó un costo enorme, que yo creo que tú y yo ni a las primeras a la primera nos hubiéramos muerto de lo que padeció el Señor Jesucristo. Lo vemos Isaías 53. Pero se nos olvida que el reino de los cielos sí tiene un costo para ti y para mí. El reino de los cielos sí tiene un costo. Dice la Biblia, vamos a ver Mateo 13:45. Es la perla de gran precio. Ok, ya Cristo llegó a tu vida, fuimos salvos por fe, lo recibimos en nuestro corazón, te constituiste, Juan 1:12, te constituyó Dios, hijo de Dios. Ahora ya no solo eres creación de Dios, eres hijo de Dios, ya te constituyó, ya estás en el libro de la vida, pero dice la palabra de Dios, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscó buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es semejante a una perla preciosa. ¿Qué te parecería que tú llegaras y vieras una perla preciosa y tú llegaras a tu casa y vendieras tus propiedades, terreno, casa, carro del año, yate, avión, y fueras y comprabas esa miniatura de perla? ¿Qué crees que te dirían tus familiares? ¿Y en qué vamos a vivir? ¿Y qué vamos a comer? Ni modo que nos comamos esa perla preciosa. Dice el Señor, ellos no saben la inversión que este hombre está haciendo en el reino de los cielos. Cuesta el reino de los cielos, cuesta que tú y yo entremos al reino de los cielos. Te está costando, ¿sí? Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos es la puerta estrecha. Y no todos quieren pasar por ahí. El reino de los cielos es el camino estrecho. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no todos quieren pasar por ahí. ¿Por qué? Porque te cuesta, ¿sí o no? ¿Es tan fácil pecar? Pecar no te cuesta nada. Pero entrar al reino, sean santos porque yo soy santo, sin santidad nadie verá al Señor. Sí cuesta, sí o no. En otro pasaje dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que el que lo halla, lo cuida. No lo va a exponer. Yo creo que si tú tienes alhajas costosas, no las tienes ahí en el llavero o en la mesa de tu casa. ¿Por qué? Porque te costaron, ¿no? Tu casa cuando te metes le echas llave. ¿Por qué? Porque te costó tu casa. No dices, la voy a dejar abierta por si un ladrón en la noche quiere pasar por mi pantalla plana de 80 pulgadas, lo puede hacer. Lo aseguras. ¿Y el reino de los cielos qué? ¿Qué hay con el reino de los cielos, no?
Y sabes, Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro 4:17 dice que el juicio comienza por la propia casa. Yo creo que la mayoría nos conocemos esta cita. Primero de Pedro 4:17. El juicio que Dios está trayendo ahorita, tiene que empezar por nosotros. Porque si tú le dices a un hijo del vecino, ¿por qué eres tan grosero, niño? Y si tus hijos son peores que el vecino, que el hijo del vecino, ¿qué crees que te diga el hijo del vecino? ¿Qué crees que te diga? Ve y corrige primero a tu hijo y luego vienes poniéndome el ejemplo y luego corrijo al mío. Siempre que vemos un niño hacer berrinche en el súper, se arrastra, patalea, siempre dices, si ese fuera mi hijo, ahí tienes chance con tus hijos, practícalo con ellos. Si ese fuera mi hijo, yo no permitiría. Pues no lo permitas. Dios es un Dios justo. Él es un juez justo. Por eso dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Porque cuando empieza el juicio decimos, pobrecitos del que no se ha arrepentido. No, pobre de ti, porque está empezando por nosotros. Por nosotros está empezando el juicio de Dios, por las iglesias. Por el corazón no arrepentido nuestro, por ahí va a empezar Dios con nosotros. ¿Cómo va a corregir al mundo si sus hijos están peor que el mundo? ¿Sabes que los corintios estaban peor que el mundo? Dice la palabra de Dios en Corintios 5, no lo busquen, anótenlo. Lo he mencionado tantas veces, el muchacho tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre. Dice el encabezado, un caso de inmoralidad sexual. Así es que cuando el apóstol Pablo se entera, dice, este pecado ni siquiera en el mundo se practica. O sea, ¿qué les pasa? En el mundo no se practica y en la iglesia sí. Los Corintios era un lugar marítimo donde el pecado estaba como Sodoma y Gomorra, pero también en la iglesia de Jesucristo, en Corintios 11 o 10, dice la palabra de Dios que ellos comían indignamente la Santa Cena. Y dice, ¿por qué llegan borrachos a celebrar la Santa Cena? Borrachos. Ya se habían adelantado en su casa, ya habían comido en su casa, ya se les habían pasado las cucharadas y dice, y vienen aquí y participan de la cena indignamente. Y tú dices, pues es que estaban en un lugar que era el pecado. Aquí Bahías, pues el pecado está a la orden del día. El pecado pues se ve en cada esquina, sí, pero ¿qué crees? Que tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, así es que el pecado no debe de caber en nosotros. Permítanme ver si encuentro la cita. Dice el 11, abuso de la cena del Señor, pero he anunciado esto que sigue, esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice el apóstol. No vengo a alabarlos, vengo a amonestarlos, pues el primero, pues en primer lugar,
Cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay entre vosotros división. Dice, por eso preciso es que entre vosotros hay disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la Santa Cena, porque el que come, cada uno se adelanta y toma para sí su propia cena. Unos tienen hambre y otros ya están embriagados, ya están tomados. Unos ya se adelantaron, ya cuando decía el apóstol vamos a participar de la Santa Cena, ya decían, participen. El que tenía dinero llevaba su mejor guisado y el que no tenía, no lo esperaba, ya se había comido su guisado. Y dice, hay división entre ustedes, hay pleito entre ustedes y comen la cena, hacen abuso de la Santa Cena del Señor. Y en adelante dice, institución de la Santa Cena, pero dice tomando la cena indignamente, y ahí te viene el juicio de Dios si tomamos la Santa Cena indignamente, donde dice, si vas a participar de la Santa Cena, pruébese cada uno en su corazón si estás apto para hacerlo, si no, no lo hagas, porque unos duermen ya se adelantaron y otros están enfermos a causa de participar indignamente de algo tan sagrado que es la Santa Cena. Juicio para ti acarreas. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Ahí en Segunda de Pedro dice, Segunda de Pedro 3:9, los que están anotando. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Aquí le está hablando Pedro, está escribiendo a la iglesia, no al inconverso. La carta de Pedro dice, yo quiero que todos nos arrepientamos. Ahí dice, el Señor no retarda su promesa, porque la gente, los cristianos dicen, ya Dios tarda en venir. Dijeron que iba a venir en el 2000, no vino. Dijeron que iba a venir en la época de mi abuelita, no vino. O sea que ya se tardó el Señor. Así es que sigamos bebiendo y haciendo de nuestra vida lo que se nos pegue nuestra gana. Dios tarda en venir. Cristo tarda en venir, y dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que ninguno nos pierdamos. Nos está dando chance, que nos arrepientamos, que nos pasemos de la limpieza que ya hizo Dios. Pásate del otro lado de la escoba. Me dice mi esposo, ¿y cómo le vas a poner el título? Le digo, pues como Dios me lo dio. Así como tal cual me lo dio Dios. Pasa del otro lado de la escoba. No le puedo cambiar el título. Tenemos que ser limpios. El apóstol le dijo al Señor Jesucristo, Señor Jesús, si con trabajos los justos se salvan, ¿qué será del inconverso? ¿Sabes? Porque el estándar de la santidad de Dios no es como lo que tú piensas. No es puedo pecar y al rato vengo y me pongo a cuentas. No, porque ¿qué tal si me fui a pecar y ahí me encuentra la muerte? No sabes cuándo vamos a morir ni de qué vamos a morir. El martes todos estuvimos expuestos a morir aplastados. Tú no sabes cuándo. ¿A poco el Señor te avisa? Ay, les va un terremoto. Jamás nos ha avisado, si no, no estaríamos en nuestra casa. No nos avisa. Por eso dice el Señor Jesús, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos te le esperes.
Y el tsunami, el terremoto, la naturaleza. ¿Sabes que la naturaleza son las armas de Dios? Dios no te manda un misil, una bomba, pero ¿qué tal un terremoto, un tsunami, un torbellino, un huracán? ¿Qué tal eso? ¿Y a poco crees que contra esas armas el gobierno puede? Lo voy a detener, México, no se preocupen, yo voy al frente deteniéndolo, ¿no? Si el gobierno somos los primeros que corren, ¿no? Aquí no está si tú te vas a salvar en el próximo terremoto. Aquí la pregunta no está si me voy a salvar en el próximo, si no me voy a salvar. Aquí la pregunta es ¿para dónde te vas a ir? ¿Para dónde nos vamos a ir? Limpiaos, dice la palabra. ¿Quién entrará al lugar santo? El puro de manos y limpio de corazón. Ese va a entrar. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas 3 del 1 al 3, anótelo, Gálatas 3 del 1 al 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Empezaron por el Espíritu. Todo iba bien, empezaron, tenían su primer amor, compartían, se arrepintieron. Pero se confiaron, al paso del tiempo se confiaron y dijeron, no, creo que mejor estaba bien como antes. Y dice, qué tristeza que empezaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. Qué tristeza, dice el apóstol. ¿Cuánta gente tú te has encontrado en la calle pecando deliberadamente y dicen, es que antes yo era pastor o evangelista, era predicador, pero no, mira, mejor me gustó el mundo y pues aquí ando, dándole vuelo en el mundo? ¿Qué pasó? O sea, vemos a Dios barriendo, que está barriendo, que está barriendo. Le dijo a Babilonia, y voy a barrer, voy a barrer. Y te pones y no te quitas y decimos, pues bárreme a mí también. Qué terrible. Dios no se tarda, efectivamente Dios no se tarda. Él está esperando que cada uno de nosotros nos arrepientamos. Dice la palabra que había 10 vírgenes esperando al novio. Pero ahí te dice 10 estaban preparadas, 5, perdón, estaban preparadas y 5 no. Dice 5 tenían su lámpara, sí, tenían lámpara. Las otras 5 tenían lámpara también, idéntica quizás. Y dice, pero su lámpara de las prudentes tenían aceite y aparte tenían aceite de reserva. Y dice, y se oyó un grito, ahí viene el novio. Y las insensatas fueron con las prudentes, regálanos tantito aceite porque ya se nos acabó. Y las prudentes dijeron, si te doy de mi aceite, entonces se te acabará a ti y a mí también. Mejor id y comprar vuestro propio aceite. Esa parábola la dio el Señor Jesús, hablando de que Él venía. ¿Y sabes qué representa esto? Que la palabra de Dios, que es la lámpara, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es la lámpara de Dios para mi vida. Y en todo el mundo quizás haya una lámpara ahí en el mueble, con telarañas, con polvo, ahí está guardada. ¿Pero qué simboliza el aceite? La unción del Espíritu Santo. El aceite simboliza la santidad tuya y mía, la santidad. Dice la palabra de Dios que a los sacerdotes tenían que ser ungidos con el aceite
santo. Y las lámparas también tenían aceite de olivo, porque este aceite de olivo puro y virgen, si se volteaba, la lámpara no se encendía, tu propiedad se apagaba automáticamente. Si la lámpara se volteaba por accidente. Ahí está la lámpara bien, pero ¿y dónde está tu aceite? ¿Dónde está? ¿Dónde está la unción del Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está la santidad en tu vida? Para que cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios ahí en las 10 vírgenes que el novio tardó. Cristo ya tardó en venir, porque nos está dando chance, lo vimos en Pedro. Dice, el novio tardó y las 10 mujeres, las 10 vírgenes cabecearon, las 10 vírgenes se durmieron a causa de la tardanza del esposo. Pero cuando se oyó el grito, las prudentes, dice la palabra, que encendieron su lámpara, caminaron con el novio, se fueron con el novio, se encerraron con el novio y se cerró la puerta tras ellas. Y dice que cuando ya fueron a la tienda, trajeron aceite, llenaron sus lámparas, tocaron, desesperadas. Y ya no se abrió la puerta, como en los días de Noé. Se estarán casando, dándose en casamiento. El pueblo de Dios estará divorciándose, como en los días de Noé. Pero el que entró al arca, la puerta no la cerró Noé, dice Génesis. Dios cerró la puerta, y como Dios la cerró, Noé ya no pudo abrirle a sus camaradas. La santidad. Si tú y yo tenemos la palabra sin santidad, no te va a servir de nada que te la sepas al revés y al derecho la palabra de Dios. Es que tú puedes decir, es que yo me sé la palabra de Dios maravillosamente mejor que esa que está predicando. ¿Y de qué nos sirve sabérnosla al revés y al derecho? ¿De qué nos sirve? Si no la obedecemos. Ahí puedes tener varias Biblias de todos colores, de todos tamaños. Puedes tener la Biblia de la mujer, la Biblia del pastor, la Biblia de la enseñanza, la Biblia del discipulado. Hay tantas versiones. Y seguir haciendo tu vida como se te pegue tu gana. Dios me decía que Él es coronado por su creación. Y en el pueblo de Dios también hay pleitos. Yo no voy porque me estoy peleada con la hermana o el hermano. Hay pleitos. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Si a tu hermano lo estás mirando y lo aborreces, ¿cómo es posible que al Dios que no miras dices que lo amas? Dice en la Santa Cena, y están peleados, y hay división entre ustedes, y hay chisme, y hay envidia, y entre hermanos. El apóstol Pablo dice, se muerden unos a otros entre hermanos. Vamos a ponernos de pie donde estén, en sus hogares.
aborreciendo el esposo a la esposa, el hijo a la madrastra, al padrastro, aborreciéndolo, aborreciendo a los propios padres, decir yo tengo un padre alcohólico, lo odio. Cuántos niños, como decía mi papá, mi esposo, perdón, al principio, cuántos niños o cuántos jóvenes están golpeando a sus padres. Y me atrevo a decir que en la casa de Dios también existe eso, que tenemos hijos que también hablan ásperamente a sus padres cristianos, que se vuelan los mandatos de Dios y no obedecen al Padre Celestial. Y yo creo que es el tiempo de pasarnos del otro lado. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de transicionar, es el tiempo de que el juicio de Dios está ya. No es que va a venir, ya lo tenemos aquí. Y asústate porque empieza por la casa de Dios. Bendito Dios. Dice tu palabra, el justo juicio de Dios en Romanos, porque tú no corriges a tu pueblo, tú no reprendes a tu pueblo, nada más porque sí. Lo hemos visto en tu palabra, que tú estás hablando una y otra vez sin cesar a tu pueblo. Y como dijo el apóstol, Señor, si con trabajo se salva el justo, ¿qué va a pasar con el que no te conoce? Sabemos que la santidad tuya es muy alta, Señor, que son unos parámetros altos, pero también tu palabra dice que tú le contestaste, para vosotros es imposible salvarse, para vosotros es imposible, pero para vuestro Padre todo es posible. Tenemos que ir delante de la presencia del Padre. Tenemos que ir delante de la presencia de su Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿en qué estoy mal? Para que podamos arrepentirnos, porque quizás ni tú ni yo nos estemos dando cuenta de qué es lo que estamos mal delante de Dios. El salmista David oraba a Dios y le decía, Señor, muestra mi camino, porque si hay camino torcido, si hay cosas que no te agradan, yo quiero caminar por tu camino. A veces no es que nos hagamos de la vista gorda, no es que nos hagamos sordos, sino a veces estamos ajenos, ignorando que aún nos falta mucho por cambiar, por ser transformados. Espíritu Santo, dice tu palabra que tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre, que tú eres el que nos convences de justicia, de juicio y de pecado, que tú eres por tu benignidad, tú eres el que nos guías al arrepentimiento. Empieza, Señor Dios, por tu pueblo, guiándonos al arrepentimiento, guiándonos a toda verdad, Señor, que no vivamos como el mundo vive, que hagamos diferencia entre el que te conoce y el que no te conoce, Señor, para que estemos de tu lado. Dice tu palabra que si nosotros juzgaremos al mundo, no tenemos por qué ser juzgados por el mundo, y si lo estamos siendo es porque te estamos fallando. Bendito Dios, te pedimos que tú guíes a toda verdad a tu pueblo, que tú nos enseñes, que tú hables a nuestros corazones íntimamente, en lo quieto, en lo correcto, en nuestro hogar, en nuestro cuarto. Tú estés hablando a nuestros corazones directamente, guiándonos al arrepentimiento para que nos pasemos del lado de la justicia, del lado de la bondad, del lado de la limpieza espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Yo creo que Dios va a seguir hablando a tu corazón en tu casa. Les queremos pedir un favor a todos los que nos están escuchando en esta transmisión en vivo. El próximo domingo vamos a estar transmitiendo a partir de las 10:30. Conéctense a partir de las 10:30 en punto. Media hora después nada más los que nos ven en vivo.
Gracias a Dios, Dios me los bendiga. Vamos a orar por las ofrendas.